Amén. Damos las gracias. Hermano Orlando, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, hermano Saúl, y a todos mis hermanos en Chile. Gracias por la invitación. Se siente uno atemorizado con esos predicadores de allá, y entonces uno entra con nervios a compartir con ustedes algún tema. Espero, como decía el hermano Néstor en su oración, que sea de edificación para todos nosotros. El predicador es el primero que aprende y comparte con los hermanos algún conocimiento que espero que hoy sirva. Voy a compartir pantalla. Y este estudio nace de una pequeña historia. Veníamos de viaje y como yo tengo 3 hijas y mi señora, pues mujer que se respete tiene maletas. Entonces cada mujer se multiplica por 2 maletas. Y veníamos con esa cantidad de maletas y de pronto una señora de edad quiso ayudarnos con la maleta, pero ella tenía unas condiciones físicas pues muy inferiores a las mías, pero ella insistía en que ella necesitaba llevar esas maletas. Y la razón por la cual después descubrí es porque me dijo que ella creía fielmente en Mateo 5:41. Hermano Saúl me dice si se está viendo la presentación. Sí, Hermano. perfecto, se ve bien. Bueno, muy bien. Y claro, entonces me vine a examinar qué decía Mateo 5:41, y dice, y cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Lo que quería hacer la señora era, a pesar de su edad y su condición física, era cargarse unas 3 maletas de esas por ayudarme, porque quería cumplir esta exhortación que Jesucristo hizo. Pero yo me puse a preguntar, ¿será que Dios me dice que esté pendiente de quién está cargando algo para yo ayudarle? ¿Será esa la razón de ser? Por eso entonces nació este estudio, esta pequeña reflexión de una paradoja. ¿Y qué es una paradoja? Es un principio contrario a la opinión recibida. También puede ser una afirmación o opinión aparentemente contradictoria o opuesta al sentido común, pero sin embargo puede ser cierta. Tal vez nos quede más claro si vemos ejemplos de paradojas en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, verso 3, aparece esta. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En el común de las personas dirían que, ¿qué? ¿Cómo va a ser que la tribulación produzca paciencia? Aquí hay un contrasentido y podría ser una paradoja de la vida. En Santiago capítulo 1, verso 2 también dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Cómo así? Que yo me goce cuando tengo una enfermedad grave, que yo me goce cuando tengo un problema económico. ¿Cómo así? Y son paradojas de la vida. Como decía antes, por definición, entonces es una afirmación, opinión aparentemente contradictoria, pero normalmente no lo es, y en la materia espiritual no lo es. Aparecen muchas paradojas en la palabra de Dios, muchas cosas que nos sorprendieron cuando iniciamos a estudiar la Biblia, una vez nos convertimos. Pero como principio, nosotros debemos reconocer el hecho de que la palabra de Dios no tiene contradicciones, no tiene errores, y que la Biblia proviene de Dios. Y lo dice su misma palabra. Textos muy conocidos por todos nosotros, uno de ellos, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la misma Biblia es el único libro que se atribuye la inspiración divina. Y así lo hemos reconocido nosotros. Y así lo reconocen todos los grupos sectarios.
palabra de Dios, decíamos cuando pertenecíamos a la Iglesia Católica. Te alabamos, Señor, porque reconoce todo el mundo que la Biblia es palabra de Dios. Igualmente, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, también nos confirma cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, el mismo Espíritu Santo está diciendo que Él fue el que inspiró la palabra que nosotros tenemos hoy en la mano y que no tiene ninguna intervención humana en su contenido. También la misma Biblia dice que ella puede entenderse correctamente. Efesios 3:4 dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dios nos exhorta a que revisemos, a que leamos en contexto, a que utilicemos todas las técnicas científicas como la antropología, la geografía, la historia, porque la Biblia es necesario leerla en todos esos contextos que he mencionado. Hay momentos en que no entendemos cierto pasaje y es porque queremos aplicarlo al día de hoy, cuando ese pasaje tuvo una expresión relacionada con algo del pasado, y ahí sí lo podemos entender. Igualmente, el libro de Efesios, capítulo 5, verso 7 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que conozcamos su voluntad y la única forma de conocerla es a través de su palabra. No hay otra manera, no hay otra forma. Bueno, el texto que hoy quiero que analicemos, ¿sí? Es Mateo 5:41. Y hemos llamado a este estudio Más por Menos. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Y qué será lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo con este verso? Y efectivamente aquí está la paradoja. Si me están obligando, ¿cómo así que voy a hacerlo más? ¿Cómo así? No puede ser. Con 1 milla que me obliguen sería suficiente. ¿Sí? Para que podamos entender el significado de este texto de Mateo 5:42, debemos reconocer primero el estándar de la conducta muy superior que un cristiano debe tener cuando caminamos por este mundo, cuando dirigimos nuestras vidas. El estándar de comportamiento es mucho más alto que el que tiene cualquier ser humano, ¿sí? Nosotros, los cristianos, vivimos bajo una ley muy singular, muy especial. Somos miembros de un reino, del reino de Cristo, de su iglesia, que es su reino. Y allí nosotros tenemos un regente, un rey, un director, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y ese director tiene unas normas, una normatividad. En este reino somos guiados por la ley de Cristo. Y en esa ley de Cristo vemos varias cosas. Obviamente el nuevo pacto es el que nos rige, pero también en el Sermón del Monte nos llama mucho la atención con respecto a algunas cosas que son de la esencia de la ley de Dios. Son las formas de generalizar las prácticas y la forma de comportarnos en esta vida espiritual. Ahora, esta ley superior es completamente diferente a cualquier otra ley. Dios dijo que nos daría una nueva ley, haría un nuevo pacto, no un pacto añadido, no reconstruido, no, dijo que era nuevo, porque iba a ser para unos nuevos destinatarios. Y entonces nosotros vivimos bajo una ley muy especial, muy singular. A veces nos preguntamos si la ley de Cristo tiene sentido cuando llegamos a algunos pasajes, ¿sí? A veces decimos que o aparentemente no tiene ningún sentido, ¿sí? Y sobre todo para aquellos que no entienden su enseñanza. Eso incluye, como decía, a cristianos y a no cristianos, porque a veces no podemos interpretar bien por falta de estudio, por falta de lectura adecuada, la Biblia. Y entonces uno dice, pero
ahí hay una paradoja, ahí hay un contrasentido. ¿Qué pasa? Vamos a considerar los antecedentes de este texto de Mateo 5:41. ¿Cuál es el contexto histórico de la famosa milla adicional o las 2 millas? McGarvey, ¿sí? un escritor de comentarios sobre Mateo y Marcos en la página 59, dijo, la costumbre a la que se alude aquí, hablando de Mateo 5:42, se dice que se originó en Ciro, rey de Persia, y otorgaba poder al mensajero del gobierno para obligar tanto a hombres y a caballos a ayudarle a continuar su viaje. El ejercicio de este poder por los romanos era muy desagradable para los judíos y esta circunstancia le dio una oportunidad especial al Salvador para mencionarla. En este comentario, el señor McGarvey menciona claramente que esto tiene un contexto histórico, lo dicho por Jesucristo tiene un contexto histórico, y es que existía una norma, una ley desde Ciro que decía que los mensajeros en su viaje, en su recorrido, a veces obligaban a la gente a que les ayudara para poder continuar su viaje. Ahora, dice también otro escritor de Notas del Nuevo Testamento del Pueblo, en lo que aparece aquí entre comillas, que te obliga a llevar una milla. Nos cuenta que en aquellos días, cuando no había etapas, trenes, líneas postales o medios regulares de transportes, era común para los funcionarios viajar y obligar a los hombres a ayudarle en la ruta. Era necesario, pero opresivo. Era una imposición. Cristo manda a dar el servicio al doble en lugar de rechazarlo. Lo que habíamos dicho, el que te obligue a caminar una milla, entrégale 2. El que te obligue a cargar una milla, cárgale 2. Pero se refería explícitamente a una carga, a una caminata. Una milla equivale a 1520 pasos o a 1390 metros, perdón, a 1520 yardas, ¿sí? A 1000 pasos, 1520 yardas o 1390 metros. Es harto, es bastante. Para hacerlo el doble, es bastante. ¿Qué será lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Esta palabra que aparece aquí, ayapiú, es de origen persa y después de adaptarse en el idioma griego pasó también al uso entre judíos y romanos. El agaroi, o sea, mensajeros, tenían autoridad para obligar a los hombres, caballos, navíos o cualquier cosa que se toparan y que les sirviera para acelerar su viaje en el camino a que les ayudaran. Por tanto, esta palabra significa ser mensajero, un enviado, por implicación, obligar al servicio público. Y empezamos a entrar en el sentido. Dios, nuestro Señor Jesucristo, está utilizando una costumbre o una ley, ¿sí? Una imposición romana que adoptó una idea griega, y es que al mensajero, digamos, al funcionario, le tenía el derecho de exigirle a cualquiera que le cargara o le llevara por 1000 pasos, por una milla. Tenía esa autoridad. Era una función pública el hecho de obligar a otro a que ayudara en ese tránsito. Obligar, forzar a alguien a hacer un servicio obligatorio, a servirle, gústele o no le guste. Dice el señor Rienecker en su libro una clave lingüística para el Nuevo Testamento griego. Porque la palabra obliga, a quien te obligue. Ese obligarlo, pues es eso. Si me gusta o no me gusta, tengo que hacerlo. Esta misma palabra, la que aparece aquí en amarillo, aparece también en Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y a este obligaron a que llevase la cruz. ¿Recuerdan este pasaje? Y uno se preguntaba, pero ¿por qué dijo que sí? Muchos dicen, no, porque es que era buena gente.
No, acuérdense que había una obligación pública de quien te demande una milla, debes cargarla, debes ayudar. Eso es lo que pasaba en la época, ¿sí? Jesús nos enseña entonces aquí en Mateo 5:41 que debemos renunciar a esta libertad pues, con el fin de ayudar o servir a los demás. En otras palabras, debemos estar dispuestos a ayudar a los que nos piden o demandan nuestra ayuda, pero debemos hacerlo con una actitud correcta, con una actitud amplia. Empieza entonces a tomar sentido esto de cargar la milla. La referencia de Cristo a esto, que entendían los judíos como algo fastidioso, o sea, cargar la milla, y que ahora Jesús dice la segunda milla, es una enseñanza que Dios quiere y es hacer más de lo que el deber me manda, o hacer más de lo que uno debe hacer. Ir a la segunda milla es hacer más de lo que se espera. Cuando un hombre camina la primera milla, se hace candidato para la segunda, es lo que está diciendo Jesucristo. El pueblo de Dios debe ir más allá de los requerimientos mínimos que Dios nos impone. Es un comentario de Joe Gilmore en su comentario del Sermón de la Montaña. Jesús espera que seamos diferentes. Esta práctica romana de ordenar a la población civil a llevar equipo militar o artículos de uso personal de los soldados era especialmente molesta para la población judía de Palestina. Y a ellos eran los que les estaba hablando Jesucristo. A eso se estaba haciendo referencia. ¿Les molesta cargar una milla? ¿Les molesta contribuir en algo una milla? Háganlo dos, porque debemos ser diferentes. Debemos identificarnos de una manera diferente. ¿Qué dice el contexto del texto que estamos estudiando? Y lo podemos ver de ahí en adelante, Mateo 5:44 y siguientes. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Recuerden que a los judíos les era fastidioso cuando se aplicaba esta ley de que cuando iba el mensajero o el soldado, cargarle sus elementos durante una milla. Era muy fastidioso. Y Dios está haciendo referencia a ese aspecto para ilustrar una actitud que deberían tener los hijos de Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y si nos vamos al texto que estamos estudiando, si usted carga una milla, porque era la ley, ¿qué está haciendo? ¿Lo voy a aplaudir porque usted cumpla la ley? Es la reflexión a que aludía nuestro Señor Jesucristo cuando habló de la milla adicional. Y por eso decimos, de más por menos. Sí, era molesto. Los enemigos de los judíos, los romanos, los ponían a cargar y era molesto. Pero Dios les dice, de más por menos, de más a su enemigo, de más a su hermano. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. La referencia a la ley de una milla, entonces la usó nuestro Señor Jesús para que el judío comprendiera a quién se le debe hacer el bien y qué tanto. Y dejar de lado la ley del talión que decía ojo por ojo, diente por diente, ¿recuerdan? ¿No fue lo que hizo Él? Él hizo por nosotros cuando lo crucificamos por nuestros pecados. ¿Qué dio? Dio su vida, dio la otra milla y tal vez miles de millas más por alguien que no lo merecía, por mí, por mí. Y Él dice que los cristianos debemos caracterizarnos por hacer más por menos, ¿sí?
¿Qué es lo que no dice el texto? Jesús no está diciendo que debamos buscar a quien está cargando algo pesado para llevarlo nosotros en una distancia considerable. Eso no es lo que está diciendo. Yo no aplico esta norma por el hecho de echarme un bulto adicional en la espalda, ¿sí? Tampoco por participar en la clase de ayuda que nos lleve a violar la palabra de Dios. En otras palabras, no debemos practicar nada que vaya en contra de la voluntad de Dios. Nada. Entonces, ¿por qué es más por menos? Yo quiero ir al aspecto práctico de esta lección, ¿sí? Nosotros consideramos las bendiciones de hacer lo que Jesús nos ordena aquí en Mateo 5:41. ¿Cómo así? ¿De no cargar una milla, sino dos? Sí, claro. Primero, o número uno, disfrutamos la oportunidad de mostrarle a nuestro prójimo que le amamos sirviéndole, no lo que necesita, sino más de lo que necesita. Dijo el mismo Señor Jesucristo en Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El primero lo conocemos, pero el segundo es bien importante y a eso se refería la segunda milla. Igualmente en Filipenses capítulo 2, verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Este es el carácter que quiere imprimirnos nuestro Señor a nosotros, que nosotros amemos al prójimo, pero no porque es una obligación, sino que demos una milla adicional. El número 2, nosotros evitamos con este principio divino mostrar una actitud mundana, contraria a la voluntad de Dios. Efesios 4:31 y siguiente dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Insisto, es el carácter que Dios quiere imprimirle a usted y a mí. Y es que en la misericordia, no hacer estrictamente lo que nos toca, sino ir más allá. En el perdón, no perdonar simplemente, sino ir más allá. En fin, amarnos unos a otros. Y en Lucas capítulo 6, verso 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué mejor ejemplo de Jesucristo para hacer referencia a cargar una milla adicional para hablar de lo mismo aspecto? ¿Quién eran los enemigos? Los romanos. ¿Qué hacían ellos? Obligarlos a hacer algo molesto. Dios, que dice aquí en Lucas 6:27, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. A eso se refería Jesucristo con la milla adicional, a eso. No hace uno nada cuando ama al que le ama. Hace uno el carácter y el reflejo de Jesucristo cuando ama a sus enemigos. Y el mejor modelo es Él. Número 3, disfrutamos la oportunidad de mostrar sumisión a los que necesitan de nuestra ayuda, especialmente cuando cumplimos las leyes del país. Dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Qué buen pasaje este, y a veces lo enseñamos a los que son empleados de alguna institución, de alguna fábrica, porque es que en Colombia es muy común que cuando el empleador, el jefe, el capataz está mirando al trabajador, eso es juiciosito, parece una hormiguita, pero apenas voltea la espalda,
inmediatamente empieza la recocha, la diversión, el tomarle del pelo al trabajo. Y se ha vuelto muy común. Ahorita que esta pandemia puso en riesgo muchos trabajos y tenemos esto lleno de venezolanos, esos venezolanos han desplazado a muchas personas por su calidad en su trabajo, por su esfuerzo, porque ellos lo valoran. Y entonces ahora el colombiano también está valorando el trabajo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice Dios a su hijo cristiano cuando es empleado? No trabaje porque lo están viendo, sino que sirva como Cristo le sirvió a la humanidad, de corazón, haciendo lo que es de la voluntad de Dios. A esto se refiere la milla adicional. Número 4, aplicando Mateo 5:41, disfrutamos de la oportunidad de hablar con otros acerca de los asuntos espirituales. Recuerden lo que dijo Marcos 16:15, la gran comisión. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bueno, ¿será que le predico solamente al que está a mi lado? ¿Solamente a los que tengo confianza? ¿No abro la boca a aquellos que no me conocen? ¿No aprovecho cada momento y cada oportunidad para decirle a Dios, perdón, para decirle a alguien acerca de Dios, de la grandeza de Dios? Porque hacer lo que dice Marcos 16:15 es la primera milla, pero hacer más de lo que se requiere es la segunda milla. Y es lo que quiere Jesús que hagamos, que llevemos una milla adicional. Número 5, disfrutamos de la oportunidad de cultivar y desarrollar en nuestras vidas la paciencia y el dominio propio. ¿Cómo que este romano que me obliga a llevar una milla, a cargarle una milla, yo le ofrezco otra? Eso es la paciencia y el dominio propio. Segunda de Pedro 1:6 dice, al conocimiento, dominio propio, o sea, añadid. Esta es la escalera de la fe. Añadid al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Y la forma de desarrollarlo es pensar siempre en que somos deudores del prójimo y obviamente somos deudores de Dios. Por eso Jesucristo nos recomienda hacer una milla adicional. Número 6, disfrutamos la oportunidad de mostrarle a otros que somos diferentes a los del mundo. Nos convertimos en buenos ejemplos para los demás. Y es lo que está significando el Señor Jesucristo. Seamos diferentes, que el mundo vea su luz en nosotros, que el mundo vea a Jesucristo en nosotros. Mateo 5:43, y es parte del contexto de lo que estamos analizando. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? La primera milla. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué es perfecto Cristo? En que Él murió por sus enemigos. En que Él no solamente murió por aquellos que le obedecerían de la nación, de su pueblo escogido, sino que murió por sus enemigos. Numeral 7 o número 7. Seguimos el ejemplo de los que fueron a la segunda milla. Claro que sí. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y claro, nosotros miramos a Pablo y decimos, quisiéramos ser como Pablo. Y ese Pablo caminó más de una milla, pero muchísimo más. Igual tercera de Juan 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Recuerdan? El buen samaritano. ¿Qué tanto hizo?
frente a religiosos, frente a quienes se tenían el deber de hacerlo. Como era samaritano, no, pero llegó este personaje, el extranjero, o el de Samaria, perdón, y entonces lo curó, lo socorrió, lo llevó al mesón, pagó su recuperación y su hospedaje, ¿sí? Y dijo que si quedaba viendo algo, él lo pagaría. Dio la segunda milla. Y no qué decir de Filemón, de Pablo y muchos más, pero el mejor ejemplo a imitar, sobre todo ejemplo, es nuestro amado Señor Jesucristo. Él sí que recorrió kilómetros y kilómetros, millas y millas, adelante para ofrecernos nuestra redención, para darnos perdón, para morir por nosotros, para hacernos promesas de que volverá por su iglesia. Él caminó más de la segunda milla. Finalmente, una octava cosa a revisar es que mostramos obediencia al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Recuerde entonces el mandamiento. A quien te obligue a llevar una milla, dale dos. Nosotros recibimos más por menos cuando hacemos estas bendiciones, cuando cumplimos estas palabras, cuando el Señor habla y manda, yo puedo responder, heme aquí, Señor, envíame a mí, como repetimos continuamente. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Porque me toca? ¿Porque estoy obligado? Unos ejemplos prácticos de la segunda milla, para que usted sepa a qué me refiero finalmente. La participación en la iglesia requiere que vayamos a la segunda milla. Claro que sí. Usted como varón de la iglesia se está preparando, está estudiando, es soporte. Si por alguna razón su edad, digamos, falta de capacidad, que no existe nadie, pero digamos que hay alguna, de todas maneras tendrá algo para ofrecer. Y ese algo es tan simple como sentarse en una silla y esperar que le prediquen y ya. ¿Será eso? O sea, ir a la iglesia es la primera milla, o ni siquiera la primera milla. Es lo que hay que hacer. Pero si lo llaman a decirle, vea, ¿usted por qué no ha vuelto? Y usted va, es la primera milla. Pero ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más, qué servicio puedo prestarle a la iglesia y a mi Señor o a mis hermanos? Hay que ir a evangelizar. Tenemos que hacer planes de evangelización. Tenemos que hacer jornadas de evangelización. ¿Usted está dispuesto a la primera o a la segunda milla? En la enseñanza, cuando llegan invitados, cuando hay que elaborar el pan, cuando hay que ayudarle a alguien, cuando hay que visitar a los hermanos, cuando un hermano está enfermo, usted camina la segunda milla. Hay un aspecto bien importante y es la hospitalidad, porque Dios demanda la hospitalidad de sus hijos, ¿sí? Y nosotros requerimos que vayamos a la segunda milla. Cuando Cali es una ciudad de recepción de tragedias, hubo la tragedia en Armenia, el terremoto, y se vinieron para Cali, en Buenaventura, y se vinieron para Cali, en Popayán, y se vinieron para Cali. Y la hospitalidad del caleño es muy conocida. De hecho, Cali casi no tiene identidad porque tiene gente de todas partes. Hasta los de Nariño se han venido aquí a la ciudad. Pero ¿y los cristianos? Usted dice que cuando llega un hermano de Estados Unidos lo aloja y todo el mundo se pelea por tenerlo en su casa, pero cuando llega el hermano humilde de otra ciudad, de pronto de la misma ciudad o de otro pueblito por aquí cercana, a él lo trata de la misma manera, da la segunda milla.
o solamente cumplo con la primera milla en cuanto a este mandamiento de Dios. Asuntos de opinión requiere un poquito de paciencia o mucha paciencia, requiere de estudio, requiere de perseverancia, porque estamos hablando de la unión en la doctrina, pero el que otro tenga otra opinión no lo hace pecador. Simplemente que si esa opinión está fuera de la palabra de Dios, hay que ubicarlo y para eso toca tener paciencia. Y eso es caminar la segunda milla. ¿Cuántas veces hemos desechado a algún hermano porque piensa diferente? Y al cabo de años y años nos damos cuenta que él tenía razón. ¿Y qué hicimos? Finalmente, eso es lo que Dios quiere, que caminemos una segunda milla. Gracias, hermano, por su amable atención y que Dios nos ayude a encontrar esa segunda milla. Gracias, hermano.